Dengue y gastroenteritis, Gaby Díaz. Gracias, Dorita. También nos preocupamos por la salud de los miembros de su familia. Sabemos que eso es un pilar fundamental y a propósito que estamos ya ingresando a esta etapa invernal acá en la costa, siempre hay un repunte de enfermedades específicas. Por eso nos acompaña el doctor Washington Alemán, infectólogo clínico. Doctor querido, bienvenido. Y también el doctor Francisco Córdoba, especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Bienvenidos. Bueno, abro esta mesa médica planteando dos situaciones que nos preocupan muchísimo, especialmente aquí en la costa: dengue y gastroenteritis. Comienzo con usted, doctor Alemán. ¿Cuál es la situación hoy en día en el país respecto al dengue? Bueno, primero agradecerte por la invitación a tu programa. Creo que el dengue es una enfermedad viral que la tenemos ya hace muchos años dentro del país y que el Ministerio de Salud Pública en las últimas semanas ha informado que hay un aumento considerable de casos. Creo que es algo esperable en todas las estaciones invernales, son las que predisponen a que haya un aumento incipiente, no solo de dengue, ¿no? Lo que hay que dejar claro que el mosquito, que es el Aedes aegypti, es el responsable de varias enfermedades. Una de ellas es el dengue. ¿Cuáles serían las otras, doctor? Las otras son Zika, las otras son chikungunya, la otra es fiebre amarilla en la zona rural. Entonces, es decir que acá lo que hay que dejar claro es que la pelea, la lucha, no es contra el dengue. La lucha es contra el Aedes aegypti, que es el responsable de la transmisión. Ahora, usted mencionaba, doctor, que ya han venido varios años, desde que yo tengo uso de razón. Antes se escuchaba más del dengue hemorrágico. Tengo entendido que hoy ya no se escucha tanto. Pero, ¿qué ha pasado durante todos estos años que no hemos podido, por así decirlo, sostener y contener en esta etapa tantas estas enfermedades que provienen de un solo mosquito? Mira, lastimosamente la pandemia hizo de que todos los programas relacionados con la parte preventiva en salud pública y en atención primaria desgraciadamente sean afectados, ya que se priorizó recursos, personal para la parte del COVID. Correcto. El dengue es una enfermedad en donde la arbovirosis, es decir, la lucha contra el Aedes, es una lucha que no solamente tiene que hacerle el ministerio, tiene que existir una participación comunitaria. ¿Cuál debe ser esa participación? ¿Cómo Porque debería? tú tienes que eliminar todos los criaderos, ¿no? Las infecciones por Aedes, dengue, es muy característica en países tropicales, que aumenta con estaciones lluviosas. Una tapa de cola puede tener, ¿no?, centenares de huevos de larva. Increíble, doctor. Que probablemente... Entonces, imagínate tú en nuestras zonas urbanos rurales, urbanos marginales, donde una llanta o cualquier artefacto que pueda servir de reservorio de agua en posada, te va a servir para que sean criaderos de huevos y larvas, y ahí es donde uno tiene que atacar, no al mosquito, no adulto. Correcto. Hay que tratar de educar a la población para que ayuden a la eliminación de todos estos criaderos. Y ese punto lo vamos a tratar en pocos minutos, cómo educarnos para evitar que a nuestra familia, a nuestro hogar, llegue el dengue. Ahora, otro punto también, doctor, que usted lo debe de ver mucho en esta época, es la gastroenteritis, por el clima que estamos viviendo. ¿Cuál es su apreciación y en qué estado se encuentra el país? Bueno, actualmente los datos nos dan un repunte de casos de gastroenteritis, precisamente por la etapa en la que estamos viviendo, son virus estacionarios. Y la gastroenteritis se presenta tanto como virus, bacterias o incluso parásitos. ¿Quiénes son los más perjudicados? Generalmente son los grupos que son como niños, ancianos o personas que tengan algún tipo de enfermedad inmunológica que sean propensos a cualquier tipo de enfermedad. Ahora, gastroenteritis es lo que yo ingreso a mi boca. Entonces, ¿de qué manera podemos crear una barrera protectora del alimento que nos estamos llevando? Exacto, la prevención sería lo ideal, el lavado de manos, el lavado de los alimentos, el cocer los alimentos como se deben cocinar de forma adecuada, preservar los alimentos en refrigeración en el caso de lo que tengan que refrigerar, y bueno, y comer en casa o comer en lugares realmente que tengan normas de higiene para evitar cualquier tipo de contaminación o enfermedad. Hoy en día, y quiero que esta pregunta me la respondan los dos, hoy en día una persona puede tener ambas situaciones, tener dengue y también gastroenteritis, y si me enfrento a ese cuadro, ¿cómo trato yo de aliviar un poco los síntomas? Mira, yo creo que las condiciones climáticas, el hecho que estamos viviendo una etapa post-COVID, la situación política, económica, social, hace de que tú puedas tener, un paciente puede tener varias enfermedades. Correcto. Al mismo tiempo. Hemos visto dengue, más zika, más diarreas. Es decir, creo que lo que es necesario acá es un pilar que es educar. Exacto. No, la educación no solamente pasa por educar a los médicos
o a los directores de hospitales. La educación tiene que ir a la comunidad, a los padres, el tratar de que en las escuelas, ¿no?, los niños sepan que lavarse las manos, que tratar de evitar comer comidas de dudosa procedencia, es la herramienta básica para tratar probablemente de, no de erradicarlas, pero sí más que sea contenerlas. Doctor Alemán, usted ha dicho una palabra importantísima que es educar. ¿Cómo nos educamos también nosotros como familias ecuatorianas al momento de actuar ante un dengue que ya nos llegó? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer para el ama de casa que nos está viendo y que muchas veces, doctor, y es una realidad que duele, no tienen el poder económico para acceder a un sistema de salud? Mira, la educación yo creo que nos ha servido en el país. Tenemos el ejemplo cuando fue la epidemia de cólera, en donde la educación en el país se enseñó a que la población cocine el pescado. Es decir, hay experiencia que educando a la población se obtiene buenos resultados. Lo que se necesita son estrategias en donde la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, no elabore estrategias de comunicación, educación, información, para tratar de que los padres, los niños, los profesores, las escuelas, sepan qué hacer. Si tú eliminas reservorios, si tú sabes que el mosquito sale a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, si sabes que tú tienes que colocar toldos en caso que tengas mosquito o repelente para que no te piquen, y si te enfermas, saber que tienes que hidratarte. ¿La hidratación es importantísima? Mira, muchas veces hacer diagnóstico es muy difícil, porque hay muchas enfermedades que los primeros días los síntomas son muy parecidos. Por lo tanto, querer hacer un diagnóstico confirmatorio a veces es muy difícil. Por eso es de que la sugerencia ante cualquier cuadro febril, intestinal, la base de esto es la hidratación y no automedicarse. Correcto. Que yo creo que también en nuestra familia, desgraciadamente, medicamentos como los antiinflamatorios, ¿no, verdad?, el diclofenaco, el ibuprofeno, porque ya se lo usa de manera libre. Tengo fiebre y me tomo un diclofenaco o un antiinflamatorio. Eso es lo que hay que tratar de evitarlo, ¿no? Entonces, punto importante, hidratarse. ¿Cuál sería una correcta hidratación, doctor? Mira, la hidratación, tú tienes sueros orales, sobrecitos, que tú los encuentras en cualquier unidad del Ministerio de Salud Pública, que te lo dan o lo puedes comprar, que los vas a preparar en 1 litro de agua y probablemente eso lo guardas en una refrigeradora y eso te sirve para un día. No, hay sueros orales caseros. Ese suero oral casero, ¿cómo yo lo preparo? Lo puedes preparar con una peñisco, le llaman uno de sal, azúcar y bicarbonato y gotitas de limón, ¿no? En caso que no tengas acceso a poder adquirir un sobrecito de sales de rehidratación. Pero hasta el agua de coco, decían las abuelitas, a veces es mejor que el agua pura. Correcto. Porque el agua pura, el agua no hidrata. Correcto. El agua te calma la sed, pero no tiene las sales necesarias para poder hidratarte. Yo me acuerdo tanto de varias campañas a lo largo de mi vida, doctor, que implementaba el ministerio que decía, dengue, no se automedique. ¿Qué nos puede ocurrir con una automedicación errónea? Mira, no solamente en el dengue, yo creo que en cualquier enfermedad que tú puedas tener, el automedicarse es uno de los mayores problemas que hay. El dengue solamente calcula que la mortalidad, las complicaciones, es menos del 1% si la población está bien educada. Mire usted. Pero esto puede aumentarte a un 15% si es que tú haces mal las cosas. Hacer mal las cosas significa no te hidratas, tomas un antiinflamatorio, tengo fiebre y me automedico ibuprofeno, naproxeno, cualquiera de estos antiinflamatorios. Y el dengue es una enfermedad que baja las plaquetas. Las plaquetas es un elemento sanguíneo que sirve para la coagulación y evitar coagulación. Estos medicamentos lo que hacen es aumentar que la función de las plaquetas se alteren. Entonces esto no es dengue hemorrágico como antes se llamaba. Es una complicación por el uso indiscriminado de medicamentos que van a favorecer los sangrados. Por lo tanto, la idea es no se automedique antiinflamatorio. El dengue sigue tumbando como cuando uno era chiquita, doctor, porque a medida que pasan los años como que el mosquito también se va transformando, mutando, doctor, ¿o no? Mira que un grado de temperatura que tú aumentas hace de que aumenten millones de mosquitos, ¿no? Ya tenemos, antes era solo el Aedes aegypti, ahora tenemos otro mosquito que es el Aedes albopictus, que es un mosquito que en Asia le llaman el tigre de Asia. Dios mío. Porque es un mosquito que tiene características que resiste más los cambios climáticos, pero ya lo tenemos en la región, no solamente en el país. Por lo tanto, esto yo creo que es dinámico como en toda parte
del sistema ecológico. Esto va cambiando, se va adaptando y se necesita, son medidas para ir implementando, para contener, y el objetivo es que no hayan muertos, ¿no? ¿Ecuador ha tenido casos de dengue hemorrágico en los últimos años, doctor? Mira, hay casos reportados en niños, sobre todo en pediatría, que es lo que el grupo más... Vulnerable. Grupo vulnerable, pero creo yo que los sistemas sanitarios, los médicos, tienen un poco más de experiencia en el manejo. Okay. Y eso hace de que probablemente la contención para evitar complicaciones sea algo que nos ayude a evitar que hayan más complicaciones. Ok, doctor Córdoba, ahora voy con usted. ¿Existe algún tratamiento previo que la ama de casa pueda poner como a correr dentro de su hogar previo a una consulta médica sabiendo que tengo gastroenteritis, doctor? O sea, lo principal para evitar algún tipo de complicación, como lo decía el doctor, también es la hidratación, es fundamental. Generalmente estos pacientes presentan dolor abdominal, presentan diarreas, presentan vómitos. Sentimos que el mundo se nos va, doctor. Exacto, es un malestar general que quizás se lo puede rescatar con la ingesta de suero oral, con la ingesta de agua o la ingesta ya de un suero oral casero, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, una vez que usted ya se sienta hidratado como un ligero momento, se sienta mejor, pues acudir inmediatamente a un hospital cercano, un centro de salud. ¿Pero siempre es importante acudir a un hospital cercano o yo puedo tener gastroenteritis, me hidrato? Ahí el doctor se me va a reír porque me conoce, tomo el consomé de la abuela, que es el consomé que sentimos que nos reanimamos, que nos sentimos mejor. ¿Es necesario igual ir donde un doctor? Depende de la sintomatología también. Ok. Pero siempre es fundamental que el doctor te evalúe. Porque nosotros no podemos caer en que me siento mejor y después de unos días, después de unas horas, puede ser peor el asunto. Entonces sí es importante la evaluación médica para que tome o haga un diagnóstico específico y un tratamiento con una guía para que el paciente pueda llevar mejor la enfermedad como tal. Como le dije, la gastroenteritis se puede prevenir. El tema del agua potable, el tema del lavado de manos es fundamental. El lavado de los alimentos y cocerlos de forma adecuada y preservarlos de forma adecuada. Correcto. Entonces, si no llevamos este tipo de comportamiento, difícilmente podemos llegar a una solución, ¿no? Henry, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿sabes qué, Gaby? Que escuché al doctor que mencionó algo que resulta básico y que de pronto asumimos que lo creemos y tenemos claro, y quizá no es así. Mencionó que el dengue no debe ser una preocupación ni mortal si la comunidad lo tiene totalmente claro y está informado. ¿Qué exactamente debemos tener claro? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber del dengue para que no sea mortal? Mira, lo que te mencionaba, Henry, la lucha no es contra el dengue, sino contra el mosquito, que es el transmisor, que es el Aedes aegypti, en sus diferentes fases, ¿no? Larvas, huevo y mosquito adulto. El mosquito adulto, la gente cree que la fumigación es la solución para el dengue, y no es así. El mosquito, la fumigación solamente representa un 15, un 20% del problema. El problema está en erradicar a donde se cría, cortar la cadena de transmisión en donde se forma el huevo, la larva y el mosquito adulto. Por eso es que todo en tu casa, en tu patio, donde pueda servir de reservorio para que se críe y haya este ciclo, hay que eliminarlo. Correcto. El problema pasa cuando en tu casa tú haces bien las cosas, pero al lado tienes un terreno baldío, o al frente tienes un terreno baldío, y probablemente tú haces todas las cosas bien, pero tu vecino no lo hace bien. Y probablemente el mosquito no es que respeta la casa. El mosquito es un mosquito peridomiciliario que probablemente te va a afectar alrededor si es que tu vecino no hace bien las cosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo o cuál es el mensaje? Que aquí la participación comunitaria no es de uno. La participación comunitaria es del barrio. La participación comunitaria es de la escuela y del sector. Porque tú lo que tienes que tratar es de llegar al sector para que ese sector sea el que haga labores preventivas. Totalmente, doctor. Y son acciones tan sencillas que uno pudiera pensar, ay, pero si yo lo hago, pero si lo hacemos todos mancomunadamente, creo que el resultado sería distinto. Doctor, ¿qué complicación puedo tener yo si no atiendo a tiempo un cuadro de gastroenteritis? O sea, podría deshidratarme, podría... ¿Qué implica deshidratarme? Puede de una u otra manera sentirse completamente mal, por lo que le entendamos, sentirse totalmente desganado, sin ganas de comer. Puede incluso perder conciencia por momentos, sufrir desmayos, y eso va porque el tema de la gastroenteritis produce deshidratación. Y a su vez puede ir acompañado por fiebre, dependiendo de la sintomatología. Entonces, lo ideal sería que evitemos este tipo de situación para llegar allá.
Y en el caso que ya lleguemos a ese punto, pues inmediatamente es la valoración por emergencia y la hospitalización. Una pregunta para los dos, pero quiero que usted me la comente primero. Doctor Córdoba, grupos vulnerables, personas con hipertensión, con cáncer, con SIDA, con estas enfermedades que son complicadas, ¿cómo debería tratarse el cuadro? ¿De la misma manera como que una persona no tuviera nada? No, se trata de forma integral. Siempre se trata en base a sintomatología y en base a sus antecedentes. Cada cual tiene su tratamiento. No hay una receta específica para cada una de las cosas. Siempre hay que identificar, siempre hay que diagnosticar y en base a ese diagnóstico y identificación, pues nosotros podemos dar un tratamiento efectivo para cada uno de nuestros pacientes. Cada paciente es un mundo, Okay. es un mundo diferente. Ok, mencionaba usted, doctor, que al primer síntoma es importante siempre llevarlo a consulta médica para que no se extienda y para no deshidratarlo. Sería ¿no? lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, si está al alcance de cada una de las familias, sería lo ideal acercarse a consulta médica para que sea valorada de forma adecuada. Ok, doctor, y por su lado, pacientes con temas complejos a nivel de salud, un dengue, ¿qué les puede ocasionar a la larga? Mira, el dengue, si los pacientes con dengue o sospecha de dengue se hidrataran, no hubiera complicaciones. Porque la complicación del dengue es la deshidratación, ¿no? O sea, los pacientes, Cual sea su cuadro clínico, doctor. es que los pacientes que se complican y se mueren, ¿no? Es por deshidratación. Ok, Por lo tanto, que si yo a un paciente con sospecha de dengue lo hidrato, no se va a deshidratar y no se va a morir. ok. Es decir, si es que educamos a la comunidad, si en las casas comunales se colocan bidones de suero oral, si no puedes ir como decía el doctor, si no puedes ir a un médico, que sería lo ideal, no, lo ideal es que tú te hidrates hasta cuando puedas acudir a un facultativo. Ok. Pero acá la clave no es correr al hospital, que ese es un problema nuestro, ¿no? Tú te enfermas y Colapsamos. no vas donde el médico, sino que quieres ir al hospital de infectología, al hospital de los Seis o a la emergencia. Cuando tú puedes ser atendido en tu casa, ¿no? Con un médico de salud familiar. O no ir integral. porque no tengo, ¿no? Así es. Así. Y se mueren en la casa. Si han pasado tantos años, doctores, de dengue, de gastroenteritis, ¿por qué no existe una vacuna que nos pueda aliviar un poco los síntomas como se logró con el COVID? Mira, vacunas para dengue actualmente existen. ¿Existe vacuna para el dengue? Ya. Mire usted. Incluso Ay. para... Mire usted, este es lo máximo. Siempre me trae con un dato así importantísimo que no sabíamos acá todos. ¿Existe una vacuna para el dengue? Hay 2 vacunas para dengue. En este momento países como Argentina, México, Brasil, bueno, Ecuador no está. países en donde están golpeadas las Ese es el economías, problema. lastimosamente. Pero hay vacunas en donde a partir de los 4 años, en grupos vulnerables y con alto nivel de casos, Brasil y Argentina y México están vacunando por arriba de los 4 y los 9 años a ciertos grupos poblacionales. No es una vacuna para todos los niños. Es una vacuna en donde tú, si determinas o identificas un área geográfica donde hay un aumento de casos de mosquitos, de larvas, tú puedes hacer una intervención para que los niños mayores de 4, de 9 años lo puedas vacunar y evites la principal complicación, que es el dengue complicado, lo que antes tú bien decías o se lo conocía Dengue como hemorrágico. dengue hemorrágico. Falta de gestión, entonces, doctor, porque aquí tenemos zonas rurales en donde las personas les cae dengue en una mayor cantidad poblacional. Dorita, tienes una consulta. Sí, Gaby. Para ambos doctores voy a empezar con el tema del dengue. Doctor, yo creo que nos ha quedado bastante claro que para evitar que se reproduzca el dengue es los reservorios, evitarlos en casa. Pero ¿qué sucede con otro tipo de repelentes? Por ejemplo, el palo santo, que es muy utilizado. ¿Qué pasa? ¿Me funciona? ¿Me ayuda a evitar que los mosquitos ingresen en el palo santo o no? Sea sincero, doctor. Doctor. Porque, Ahí te ves si se ahoga. no, porque yo lo utilicé mucho tiempo, de hecho me encanta el aroma que el palo santo deja, pero ¿me ayuda o no me ayuda? Mira, el palo santo podrás disminuir el dengue, pero te van a aumentar las enfermedades respiratorias. Eso. ¿No, verdad? Perfecto. Porque vas a tener efectos irritativos que probablemente alguien asmático o con rinitis vas a tener problemas, ¿no? Hay mucha medicina ancestral que yo creo que nos faltaría tiempo para poder discutirlo. Eso sería un ¿no? buen tema. Pero yo creo que el objetivo acá es que el dengue sale a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Nada más. Eso es, Claro. a diferencia de los otros mosquitos. Exacto. Hay otros mosquitos como el Culex, que tú lo tienes 24 horas al día. Esos son los que están en mi casa. ¿No? Pero el Aedes es un mosquito que sale al amanecer y al atardecer, es una hora. Una hora. Por eso que tú dices, a las 6 de la tarde se llena de mosquitos,
es porque justamente la Aedes, esa es la característica de él, ¿no? Y da la vuelta a la casa. Como Por eso que es trabajador. peridomiciliario. O sea, eso de que tiene sangre dulce, por eso te pican los mosquitos, doctor, no existe. O sea, hay un pH de la piel que aumento de probablemente va a haber poblaciones que son más como que atraen al mosquito, pero Wow. son cosas ya mucho más finas que habría que discutir cuando tú Analizarlo quieras. o descartarlo. Doctores queridos, quiero agradecerles muchísimo por este espacio, no sin antes que le hablen a nuestra comunidad, a nuestras familias ecuatorianas, para que detallen ciertos temas que se nos pudieron haber escapado y recomendaciones finales. Mira, yo creo que la prevención sigue siendo lo básico en enfermedades infecciosas, ¿no? Prevenir, ya lo decía el doctor Gordo, lavarse las manos, los alimentos, y en el caso de enfermedades vectoriales de mosquitos, tratar de cortar la transmisión y si es que estás enfermo no automedicarte, y si es que tienes caso tratar de prevenirlo con mosquiteros, tratar de ponerte las metálicas o de repelentes, que es lo que probablemente más ayuda. Ok, gracias, doctor Washington Alemán. Doctor. Pues bueno, lo importante en el tema de gastroenteritis sería lo ideal, lavarse las manos, previamente el consumir alimentos que estén bien cocinados, no de dudosa procedencia, establecer también una educación a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de que el agua potable es fundamental, consumir agua de calidad y a su vez, en el caso de cualquier sintomatología, una buena hidratación, y en el caso de alguna complicación, pues acudir a tu médico o tu centro de salud más cercano. Gracias, doctor Francisco Córdoba, por haber venido, y también decirles a nuestras amas de casa que continuaremos con este propósito de acercar a estos profesionales de cada área para que nos den las mejores herramientas y así tener a nuestros familiares saludables. Pero también tenemos contenido acorde a la época que estamos viviendo. Dorita.